Llevamos varias semanas detenidos de una manera productiva y enriquecedora en el libro del Deuteronomio. Un libro que para mí ha sido también todo un descubrimiento, eh, porque es donde quizás más fácilmente he podido hacer enlaces con enseñanzas directamente de Cristo o de sus apóstoles. Y cada capítulo, cada título que hay en cada uno de estos capítulos, pues deja enormes enseñanzas de la voluntad de Dios, de las cuales creo que podemos sacar muchos aprendizajes para el ejercicio de nuestra fe. Recordemos que el cristianismo, si bien tiene una condición humana que nos hace frágiles y débiles ante el pecado, el cristianismo es la meta de la perfección en la santidad, y la santidad es, entre todos los conceptos que pueda haber, la santidad es dar gloria a Dios, no darnos gloria a nosotros, sino la santidad es aquel ser que es capaz de vivir en un desprendimiento absoluto de la carnalidad y vivir en un nivel existencial y espiritual entregado a Dios, fusionado al Dios verdadero. En ese recorrer de la búsqueda del conocimiento, de degustar la palabra de Dios, como veremos más adelante, si Dios nos lo permite, cuando lleguemos, por ejemplo, al libro del profeta Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel comienza en un testimonio de éxtasis donde Ezequiel recibe un rollo de la palabra de Dios, y ese rollo es introducido por su boca, ¿no? De manera mística, pero es introducido en su boca, y Ezequiel dice: la palabra de Dios me sabía a miel. Y es eso, es degustarnos con la palabra de Dios, con lo que nos quiere decir. Diría San Agustín: belleza antigua y nueva, siempre. Hoy vamos a enfocarnos en una enseñanza que tiene que ver con los diezmos, y le vamos a encontrar un paralelismo, una unión en otro momento de la enseñanza de Cristo, pero que es un hecho histórico, no una parábola, no una metáfora, es un hecho histórico ocurrido en la vida de Jesús, y que de Jesús, de él, también nos dejó una enseñanza pues para la eternidad. Pero en este primer momento nos vamos a detener en el capítulo 14 del Deuteronomio. También lo hicimos la semana pasada, pero aquí en el versículo 22, que tiene por título los diezmos. Recordemos que el diezmo, como su nombre quizás lo sugiere, viene de 10, es como la décima parte de algo, ¿no? O sea, yo voy a dar, en este caso el diezmo es dar la décima parte de lo que yo produzco, de lo que yo tengo, de lo que yo genero. Y más allá de lo que esto pueda significar desde el punto de vista material, porque hay expresiones de fe que esto lo tienen extremadamente literalizado. Y ojo, no lo voy a juzgar, puede ser positivo, puede ser que no, pero, o sea, si efectivamente usted calcula su diezmo y eso es lo que va a dar. Pero en la esencia, y es algo aquí que yo comienzo haciendo mi propia reflexión, yo creo que cuando nosotros, por ejemplo, entramos en tiempo de cuaresma, que se habla de tres ejercicios recomendados para este tiempo, que es la oración, el ayuno y el diezmo, yo creo que de las tres, eh, dos en lo particular en mi vida, eh, requieren todavía mucho crecimiento. Y es el ayuno y la limosna. Y en pandemia, esto se agudizó más. Yo en pandemia no dejé de pagar mi alquiler, en pandemia no dejé de pagar mi luz, el teléfono, no dejé de comprar comida, no dejé de atender mi trabajo, no dejé de, bueno, cubrir gastos que son rutina del mes, eh, pero lo que sí dejé, y con una vergonzosa confesión, fue de ocuparme de mi parroquia. Lo hice en momentos puntuales, sobre todo al inicio, porque creo que al inicio también hubo unas encendidos de alarma, sobre todo de los párrocos, que sobre todo los párrocos diocesanos. Esto no excluye a los que no son diocesanos, por ejemplo, que están adscritos a un carisma particular, pero a la vez que tienen el soporte de un colegio.
Pero en el caso de los diocesanos, de las parroquias, que viven literalmente de las colaboraciones o las contribuciones de la feligresía, pues ya se veía que en tiempos de pandemia, al no haber público, no haber feligreses en la misa, iba a haber un quiebre económico importante, porque bueno, entre las limosnas, entre los sacramentos, entre las misas por las intenciones, allí se recogía un capital importante para la sostenibilidad de la parroquia y del párroco. ¿Ok? Y bueno, efectivamente uno, hablo por mí, no hablo por quienes me escuchan, pero un distendimiento de esto, bueno, ya alguien resolverá siempre, o sea, como que eso no le metimos mucho a la cabeza. Y eh, el domingo pasado que tuve la oportunidad desde marzo de ir por primera vez a una misa presencial, todavía sigue siendo algo muy regulado, pero bueno, ya con ciertas normas de bioseguridad. eh, el párroco de mi parroquia hablaba de esto, de la importancia que hagamos conciencia, no solamente de estar en misa, no acostumbrarnos a esta virtualidad donde casi que ya, bueno, yo escucho la misa por televisión y ya yo sigo cumpliendo con con el mandato, con el designio, pero ya no hace falta que yo esté yendo todos los domingos y por ende, bueno, la limosna es algo que yo no incorporo dentro de mi presupuesto familiar. Con esta larga introducción vamos entonces a escuchar la primera lectura y vamos a sacarle un poquito de enseñanza a lo que el Espíritu Santo a través de este indigno servidor pues pueda compartir y también de ustedes mismos, de sus propias conciencias, Dios también les hablará directamente, habrá alguna frase en particular que más nos haga resonancia en nuestro corazón. Dice así, los diezmos. Cada año separarás el diezmo de todo lo que hayas sembrado y que haya crecido en tus tierras. Comerás en presencia de Yahvé, en el lugar que él haya escogido para morada de su nombre. El diezmo de tu trigo, de tu aceite, de tu vino, así como los primeros nacidos de tu ganado, mayor y menor. Con eso aprenderás a honrar a Yahvé tu Dios todos los días de tu vida. Pero cuando Yahvé lo haya multiplicado, podría ser que el camino sea demasiado largo y por eso no puedas llevar ese diezmo al lugar que Yahvé ha elegido para morada de su nombre. En ese caso, cambiarás todo por dinero e irás al lugar elegido por Yahvé llevando el dinero. Allí comprarás todo lo que desees, sean vacas u ovejas, así como también vino o bebida fermentada, todo lo que gustes y lo comerás allí en presencia de Yahvé. Estarás de fiesta tú y los de tu casa, sin olvidar al levita que habita en tus ciudades, ya que él no tiene propiedades ni herencia como tú lo tienes. Cada 3 años separarás el diezmo de todas las cosechas del año, pero lo guardarás en tu ciudad. Vendrá entonces a comer el levita, que no tiene herencia propia entre ustedes, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que habitan en tus ciudades, y comerán hasta saciarse. Así Yahvé bendecirá todas las obras de tus manos, todo lo que hayas emprendido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el año 2005 tuve la oportunidad de constituir por primera vez, bueno, con la ayuda de quien fuese en ese momento mi socia, Ana, que Dios tenga en su gloria. Emprendimos un proyecto empresarial. En este momento estaba el auge de los cybers. Se llamaban cybercafé, pero nosotros en realidad teníamos, era pura cyber y después fuimos emprendiendo con otra papelería, otro tipo, un negocio muy pequeño. Pero recuerdo que reciente a la apertura del local, pues buscamos un sacerdote amigo, el padre José Luis Samillán y Agustino, y él nos bendijo el local, ¿no? Y bueno, empezamos allí y ahí tuve la oportunidad de estar hasta este año 2020, julio, de hecho operativamente hasta el 2019, diciembre, porque en enero pues nunca pude volver a abrir. Antes de la pandemia ya se había agudizado mucho la crisis y el 1 de agosto literalmente entregué las llaves del local. Fueron prácticamente 15 años de experiencia en el comercio. ¿Y por qué empiezo por allí? Porque nosotros efectivamente buscamos la bendición de Dios para ese local.
para esa actividad, así como las personas que de repente compran un carro y lo bendicen, o compran un apartamento, o alquilan un apartamento y le piden a un sacerdote que les bendiga el hogar. Y con esto termina la frase, ¿no? Fíjense que la lectura de hoy dice, así Yahvé bendecirá todas las obras de tus manos. En este caso centrado al trabajo, al esfuerzo. El diezmo no es porque Dios lo necesite, no, Dios no necesita nada de nosotros, absolutamente nada, porque Dios es eterno y es poderoso, omnisciente, es amor, es un amor pleno. O sea, Dios no nos hizo porque se sentía solo. Dios es un amor pleno, lo que pasa es que es un amor generoso y quería compartir ese amor pues, con sus criaturas. Pero lo que sí enfoca el diezmo es la posibilidad de desarrollar en el ser humano una capacidad de empatía entre quien no tiene, entre el necesitado. Y esa conciencia pasa previamente por una conciencia de que todo lo que nosotros tenemos y somos referente a lo bueno, diría Santa Teresa de Jesús en el Castillo Interior, viene de Dios. Todo. Cuando digo todo es todo. Todo lo bueno viene de Dios. Y Dios, fíjense que en esta lectura del diezmo, muy centrado a la época, aquí no estamos hablando de dólares, de cuentas bancarias, de inversiones en la bolsa, estamos hablando de siembra y estamos hablando de ganado, de cosechas, porque eso era lo que movía pues la vida de las comunidades en esos tiempos. Y fíjense que Dios lo que invita es a que una décima parte de eso pues la traslademos al lugar donde se le haga culto, hoy lo llamaríamos nuestra iglesia, y allí comer con Él en alabanza, en gratitud. Además, destaca una figura, no sé si pudieron detenerse a meditar un poquito esto, pero destaca la figura del levita. El levita era una de las 12 tribus de Israel, pero a diferencia de las otras tribus que tenían posibilidad de cosechar, de heredar, el levita no tenía nada, porque el levita era un hombre, lo que hoy es nuestro sacerdote, es un hombre consagrado a Dios. Y al no tener tierra, al no tener herencia, al no tener donde, diría Jesús en su tiempo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, o sea, como que no tiene un hombro donde recostar su cabeza, el levita brindaba un servicio importante a la comunidad, un servicio de fe, era el que llevaba los sacrificios, era el que llevaba el templo, también en cierta forma era el que transmitía el conocimiento de la palabra de Dios y sus enseñanzas, pero requería del acompañamiento y del cuidado de sus comunidades. Fíjese que es parte del mandato del diezmo, ¿no? O sea, acuérdate del levita que habita en tus ciudades, ya que él no tiene propiedades ni herencia como tú las tienes. Y a veces nosotros juzgamos muy duros a los sacerdotes. Bueno, el Vaticano, la iglesia y sus riquezas, y por ahí se va mucha gente. Pero yo recuerdo un testimonio muy personal o muy vívido de un sacerdote que era hijo único. Él, antes de ser sacerdote, pues obviamente era hijo único y su familia era muy pudiente, tenía mucho dinero. Cuando él decide ordenarse ya oficialmente, los consagrados hacen tres votos. El voto de la castidad, la pobreza y la obediencia. Y para cumplirse el voto principal de la pobreza, o sea, digo principal por el tema que estamos tocando hoy, ellos tienen que renunciar absolutamente a todas sus herencias. Él tuvo que hacer un documento donde todo lo que tenían sus padres, sus abuelos, todo lo que le iba a quedar a él por herencia, renunciaba a ello. Eso no quiere decir que eso le iba a quedar a la iglesia, eso podía quedarse, bueno, ya la familia vería qué haría con eso, pero él tenía que desprenderse de todo eso porque él pasaba a ser un servidor, un pastor de la iglesia. Y eso es un ejercicio de desprendimiento importante. En los consagrados no se debe aplicar esto de lo tuyo, lo mío, sino lo nuestro. La vida en comunidad, como también diría el libro de los Hechos de los Apóstoles, vivían los primeros cristianos, que no tenían nada por suyo, sino que todo lo compartían y lo compartían de manera igualitaria. Entonces, por ahí va un poquito la reflexión inicial de este tema del acompañamiento y la limosna a nuestra iglesia, a nuestra fe, porque Dios tiene el poder con un chasquido de llenar las alcancías o las cuentas bancarias de los sacerdotes, pero Dios no es así.
Dios no es un Dios genio de la lámpara, Dios es un Dios que obra y desarrolla en el hombre una capacidad de comprensión y de empatía para que su corazón sea siempre generoso, desprendido, no soberbio, no materialista. Y es por eso que al final vuelvo de esta lectura, termino esta primera reflexión con lo que empecé. Cuando Dios dice que bendecirá tus obras, no quiere decir que si no lo haces te va a maldecir, que es es un opuesto extremadamente distante y bueno, las consecuencias son nefastas. Eh, por ejemplo, hay un momento, quizás haya otro, pero es el que me viene a mi mente, yo no me sé la Biblia completa, pero hay un momento de la Biblia donde se habla de que Jesús maldice una higuera. Y cuando Jesús maldice la higuera, esa higuera se seca al instante, o sea, se secó al momento. O sea, ese es el peso de la maldición de Dios, que no es parte de su ejercicio, pero sí es parte de lo que puede ocurrirnos cuando nosotros, si bien podemos no recibir una maldición de Dios, pero sí podemos estar distantes de su bendición. Por ejemplo, un ladrón que trabaja en el ejercicio de robar y de quitarle las cosas a las personas, no va a recibir jamás la bendición de Dios, porque Dios no va a bendecir jamás el robo, pero quizás no lo va a maldecir desde el punto de vista de literalmente decir te maldigo. Eso no va, aparte que esa palabra a mí me genera mucho ruido, me parece que es la peor palabra que existe en el mundo. Pero lo que sí quiere decir es que el que vive sin la bendición de Dios, pues vive desprotegido. Y vivir desprotegido es vivir a merced del opuesto de Dios, del mal, de las influencias negativas, de las malas prácticas, de una debilidad ante la tentación. Eso es quizás lo que esta primera lectura nos deja como enseñanza. Ahora, surgiría la pregunta válida y de fondo. ¿Cómo calcular mi diezmo? ¿Cómo saber cuánto dar? ¿Cómo saber que lo que doy es justo? ¿Cómo saber que lo que doy es lo que agrada a Dios? A idea de lo que pasó con Caín y Abel. Caín y Abel, Abel hizo un sacrificio, Caín también, pero el sacrificio de Abel gustó más que el de Caín, aunque ambos sacrificaron en cierta forma parte de lo que hacían de manera igualitaria. Si mal no recuerdo, lo de Caín fue un sacrificio de cosecha y perdón, lo de Abel y lo de Caín fue un sacrificio de animal, de cría. Pero había diferencias en el corazón de la intención, del deseo de hacer ese sacrificio. Y eso es importante destacarlo. Cuando uno se hace esta pregunta y uno dice, bueno, Señor, no tengo mucho para dar porque o compro el pan o le doy a la iglesia o me queda, hablando en bolívares, que ya casi en nuestro país Venezuela los bolívares no significan nada. eh, Tengo 1 millón, pero 1 millón me cuesta una bolsita de 10 panes. O 2 millones me cuesta medio cartón de huevos. Y entonces o pago eso o le doy los 2 millones a la iglesia. ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir este nivel de desprendimiento sin una fe a ciegas, sin un nivel de fanatismo o sin un nivel de irresponsabilidad familiar? Es allí donde salimos al paso y por eso es que en la cuaresma se habla de la oración. Fíjense que es lo primero que menciono porque todo lo que nosotros hagamos en la vida debe ir acompañado con una oración de diálogo con Dios. Señor, tengo esta intención, quiero hacer esto, pero no consigo las formas. Señor, tengo esta necesidad, a la vez quiero colaborar acá, pero no consigo las formas. Y bueno, Dios nos irá mostrando esas formas cuando nuestro corazón vaya desarrollando mayor confianza en Él. Un día Jesucristo estaba parado, bueno, sentado frente a las alcancías del templo. Esto lo estamos viendo ya en la segunda lectura enlace, que es la de Marcos, en el capítulo 12, versículo 41 al 44. Dice que Jesús estaba centrado en las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho. Pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobra, mientras que ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos escuchas, yo jamás me he identificado con la viuda. Jamás. Yo jamás he hecho eso. Jamás.
Y a veces con el tema del diezmo ocurre lo mismo que con el ayuno. Nosotros los cristianos somos tan especialistas de buscarle la vuelta al asunto para explicar las cosas y justificar a veces nuestras mediocridades, que empezamos a decir cosas como esta. Bueno, orar no es que esto está pegado a un rosario todo el día, orar es dedicar, así sea un padrecito nuestro en la mañana, y con eso usted le reza a Dios y cumple con el mandato de orar. El ayuno no es que te vas a morir de hambre, no, tú te puedes comer tu buena carne en cuaresma, lo único que tienes que hacer es, bueno, ayuna del celular, ayuna de ver tanta televisión. Ajá. Y con la limosna ocurre más o menos lo mismo. Bueno, no tienes dinero, da de tu tiempo, por lo menos ofrécete como recurso a Dios y da de tu tiempo. Cuando nosotros empezamos a ser justificativos de lo que no quiero hacer, pero te lo compenso con esto, estamos cayendo en una mediocridad en el ejercicio de la fe. Es así. Cuando yo le digo a mi esposa, o si yo le dijera a mi esposa, bueno, yo no te digo te amo todos los días, pero tú sabes que cada vez que yo pago el alquiler donde tú y yo vivimos, yo te estoy llamando. O sea, ese tipo de, perdón con la franqueza que lo voy a decir, ese tipo de brutalidades afectivas es lo que, aunque tú quieras compensar, en realidad es porque tú quizás ya no estás amando a tu esposa y no sientes el deseo de decirle que la ama, o sencillamente ya no le das un detalle, no le sacas o no te inventas algo nuevo, o con tus hijos no tienes ese tiempo de jugar con ellos, porque bueno, es que ellos tienen que entender que yo trabajo y llego todos los días cansado. Y muchas de las cosas que les estoy diciendo son reflejos de mi propia vida, son reflexiones de mi propia interioridad de fe. Entonces nosotros tenemos que evitar en lo posible la mediocridad. Y aquí parte el principio del desprendimiento hacia uno de los principales enemigos que tiene la fe plena en Dios, que es el dinero. El apego al dinero, a mis propias seguridades. Yo soy una persona que, como administrador al fin, eh, me gusta tener seguridades. Es decir, yo puedo confiar mucho. Fíjense cómo lo voy a decir. Yo puedo confiar mucho en Dios, pero ese pero es terrible. Pero yo tengo que tener un respaldo médico, yo tengo que tener mi comida, mi nevera con comida, yo tengo que tener los recursos para pagar mis servicios, porque a partir de allí que Dios cuente conmigo. Yo he pensado así. Y eso es lo que está totalmente alejado de esta viuda. Esta viuda que, fíjense, en los tiempos de Jesús, una viuda era una mujer totalmente, casi que vivía en la indigencia, porque la mujer no trabajaba y si no tenía hijos, no tenía quien la mantuviese. Y por eso es que las viudas eran literalmente la figura de la mujer abandonada. O sea, el esposo se le fue, no dejas hijos porque los hijos en ese momento era como el seguro social de las mujeres, porque las mujeres no producían dinero, trabajaban en las casas, pero no producían dinero. Entonces ya no vivo de mi esposo, pero ahora mi hijo me cuida. Por eso Cristo desde la cruz, ¿qué le dice a Juan? Te encomiendo a mi madre. María no es que no hacía nada, por Dios, María mucho hizo y después con los apóstoles mucho acompañó. Pero la protección física de vida, Jesucristo se la encomienda a un discípulo, que era Juan, que estaba allá a los pies de la cruz. Entonces, este punto de la figura de la viuda es la figura de la mujer que ya al no tener seguridades materiales, da lo mismo si tengo dos monedas a no tener nada, porque igual con las dos monedas no hago nada. Yo te entrego todo a ti, Señor, y tú velarás por mí. Y fíjense cómo la mirada del Dios de los detalles vio personas dando y dando ricos y con cantidades importantes, pero esta mujer lo dio todo, todo lo que tenía. Es como que yo te diga a ti, a mí, yo sé que no lo vamos a hacer, pero como yo te diga a ti y a mí, mira, hoy, después de escuchar este audio, todo el mundo entre en sus bancos, busque la cuenta de su parroquia y deje su cuenta en cero y pásele todo a la iglesia. Ni siquiera ustedes, no, pues empezamos, bueno, pero no, ¿y por qué? Si la iglesia bastante que tiene y esos curas que tanto que cobran, y bueno, pues por ahí nos vamos y no lo vamos a hacer. Pero esta mujer hizo eso, esta mujer no tenía internet, no tenía cuenta en tu banco o en el mío, pero esa mujer agarró sus dos monedas, que era lo que tenía para vivir, para comer ese día, y se la entregó porque ella prefería atender el mandato del diezmo, atender o decirle a Dios, en ti invierto mis seguridades, que no es una transacción. O sea, mira, Dios, yo tengo estas dos monedas y estas dos monedas me tienen la cabeza triste, ¿sabes? Porque gira mi pensamiento en torno a mis necesidades y en torno a estas dos monedas. Y cómo con estas dos monedas no las puedo cubrir. O sea, estas dos monedas me tienen en un círculo de necesidad terrible, porque entonces pienso en ellas, no pienso en ti, sino que pienso en ellas, y es ellas, este Dios tan limitado, este Dios con D minúscula tan limitado que no me cubre mis necesidades, te lo voy a dejar aquí en la alcancía. Yo me desprendo de esto. Y ahora sí, no tengo nada, solamente te tengo a ti. Ese solamente te tengo a ti
Dios no quiere que vivamos en un nivel irresponsable en nuestra economía, pero sí en ese nivel de confianza de la viuda. O sea, no vivir sentados, y esto que estoy diciendo aquí, es que les estoy compartiendo, me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? No vivir sentados en la preocupación de lo que no tengo, sino en la dicha de lo que tengo. Ayer veía una película, se llama Crónicas de Navidad 2, la recomiendo, muy bonita. eh, de hecho, por la figura de Nicolás, que parte desde el obispo al que da los regalos, pero más allá de eso, la niña en la película decía una enseñanza muy bonita. Por ejemplo, decía, Navidad no es dónde estás, sino con quién estás. Y en cierta forma podemos trasladar esto a lo material. Navidad no es el regalo que das o que recibes. Navidad es con quien compartes la dicha del Dios que se hace vivo, que se hace hombre, que nace en tu corazón y en el mío todos los años para todos nosotros, para acompañarnos en un nuevo año litúrgico. De esto pudiéramos hablar horas, pero yo creo que la centralidad del pensamiento de hoy es primero, si hacemos como un resumen, primero es ver cómo está nuestro ejercicio de la ayuda a nuestros párrocos que lo necesitan, de verdad lo necesitan. Es ocuparnos de buscar la cuenta, de ir si vamos a la misa. Por ejemplo, no hay efectivo, porque en Venezuela no hay efectivo, porque es muy escaso. Entonces, bueno, no tengo el efectivo, pero voy a pedirle al párroco el número de cuenta y desde la tranquilidad de mi hogar, sin que sepan, sin que mi mano derecha sepa lo que hace la izquierda. Me meto en mi cuenta y transfiero lo que pueda, lo que Dios coloque en mi corazón en ese momento y se lo paso a mi párroco, a mi parroquia, porque ellos también necesitan y porque es un acto de caridad a quienes también dan bastante por nosotros y de manera en cierta forma gratuita. A mí el padre cuando yo voy a comulgar no me dice usted pagó, no, entonces no puede comulgar, siéntese. No, eso no ocurre. O no me impiden el paso a la iglesia porque no pagué la entrada. Eso no ha ocurrido y espero que nunca ocurra. Lo segundo es dónde están nuestras seguridades. O sea, qué tanto roba nuestro pensamiento lo que no tenemos, lo que nos falta, las limitaciones económicas. Eso, más allá de la acción de transferirlo, esa es lo que Dios quiere que coloques en la alcancía. Esas debilidades, esas inseguridades, esos miedos, colócalos allí y que yo te devuelva, dirá Dios, mi confianza. Confía en mí, que como dirá Jesús, busquen el reino de Dios y su justicia y Él se encargará del resto. Él se encargará del resto. Y como tercer elemento destacado en la fe, es ver de lo que estamos dando actualmente, con qué tipo de intención, de desprendimiento, de sacrificio y de amor lo estamos haciendo. Que no se vuelva la limosna una suerte de rutina de pago de servicios. Ya pagué la luz, ya pagué el teléfono, ya le di al cura, ya pagué mi alquiler, ya pagué Simple TV o lo que tengan por cable, porque ahora toda la moda es con Simple TV, pero el canal la cablera que tengan, ya cumplí con mis gastos del mes, ahora sí me voy a sentar entonces a pensar en otras cosas. No verlo así. Que Dios no sea, o que la limosna, el diezmo, no sea una lista de obligaciones, sino que sea una conciencia de la caridad, que no solamente se centra en el templo, sino también en la comida que puedo regalarle a mi vecino o al que sé que está pasando necesidad, de la ayuda en estos tiempos de Adviento, que también nos lo pide el tiempo de Cuaresma, de la ayuda de llevarle alegría y amor y esperanza a aquel que lo único que tiene en su vida hoy, como la viuda, es la fe puesta en Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.